acuerdas, Miguel? Seguro había partido ese día. Eh, ya, empezamos con el estudio, hermanos. Colosenses, los coloquiales. Colosenses, capítulo 1. Ya, Colosenses, capítulo 1. Tengo mi agenda, por acá es Colosenses y por acá es este, Deuteronomio y Primera de Timoteo. Entonces, lo que vimos la semana pasada en Colosenses y lo que hemos estado viendo ya es todo este saludo, gran saludo de Pablo, introductorio a la carta a los colosenses. Habíamos visto que se ha mencionado y se ha hablado, ¿no? Del amor, hemos hablado de la fe, hemos hablado del espíritu, hemos hablado también de esta iglesia, ¿no? Que tenían amor los unos por los otros, ¿no? Que Pablo estaba en oración constante también por las necesidades de esta iglesia, por lo que atravesaban y por este crecimiento en el Señor, ¿no? Este crecimiento de conocimiento, un conocimiento que nos lleva a la acción, ¿no? A andar como es digno. Eso vimos. Y todo esto gracias a Jesús. Bien, lo pudimos entonar, de hecho. Jesús no es el camino, es el único camino. Hemos podido entonarlo, hemos visto en el devocional. También me agrada que sea un mensaje que se está repitiendo, ¿no? Definitivamente es un mensaje que necesitamos tener claro y que a veces nos olvidamos de cuán importante es Jesús en nuestras vidas. Cuán importante es Jesús para la iglesia. Es vital, no debería, tal cual, porque no tenemos vida sin Jesús. Y dentro de ello, eh, vamos a leer, por favor, hermanos, Colosenses capítulo 1, del versículo 15 hasta el versículo 20. Alguien que pueda, por favor, leer Colosenses 1 del 15 al 20. Hermano, hermana, cualquiera. Está bien. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Gracias, Joel. Me acuerdo que la semana pasada nos quedamos en que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahí nos quedamos y vemos cómo Pablo describe a Jesús, que es la imagen de Dios, ¿no? Era tal cual, Dios. Es Dios como tal, ¿no? El primogénito de toda la creación, no que sea la primera persona que apareció en la creación, sino que es la persona más importante, es el ser más importante de la creación, ¿no? En él fueron creadas las cosas. Voy a continuar a partir de ahora, sí, en el estudio del versículo 18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Él se sigue refiriendo a Jesús, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el principio. Esta palabra principio es el origen, la causa activa. Entonces, el origen es la razón de todas las cosas.
el primogénito entre los muertos, es el primero en vencer a la muerte. Jesús fue el primero en resucitar. De hecho, es gracias a que Jesús resucita que hoy por hoy nosotros podemos también vencer la muerte en Él y cuando Él venga. Nos dice también el versículo 18, para que en todo Él tenga la preeminencia. No sé si el término preeminencia es algo común para ustedes. Para mí no era tanto, no es algo que esté en nuestro vocabulario diario, que digan como que, ¿quién se sienta primero? ¿A quién le servimos la comida primera? ¿No? El que tiene la preeminencia. No es que usemos la palabra preeminencia en el día a día. Busqué al respecto y que acá nos dice, ¿no? Para que Jesús en todo tenga la preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Es superioridad, preferencia y prioridad. De hecho, si podemos resumir la palabra preeminencia en términos que sean más fáciles de entender, es la máxima prioridad. Relacionado con la iglesia, porque acá ya nos está hablando de la iglesia, no él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿no? Para que Jesús en todo tenga la máxima prioridad, tenga la mayor importancia, tenga la preferencia. Jesús es el que debería tener la prioridad en la iglesia, la preferencia en la iglesia como tal, los miembros de la iglesia, los que participamos de la iglesia, deberíamos servir y todo lo que hagamos como iglesia debe ser buscando darle la importancia y prioridad a Jesús, sirviendo a Él como Señor, como tal. El siervo no es más importante que el Señor. Los miembros no somos más, el cuerpo no es más importante que la cabeza. Es por ello que acá Pablo nos dice, ¿no? Que Jesús debe tener la preeminencia, ¿no? Debe ser la prioridad en la iglesia. Y no solo Jesús como imagen, sino Jesús y lo que Jesús desee. Jesús y lo que Jesús nos enseñe y lo que Jesús nos diga. Hay un término que me parece bastante interesante, ¿no? Que son las iglesias jesucéntricas, ¿no? Cristocéntricas, de hecho, ¿no? Está bien, una iglesia cristocéntrica, una iglesia en la que Jesús, en la que Cristo es el centro de la iglesia. Es en función a quién se hacen las cosas y para quién hacemos las cosas también. Y en función a qué se debe decidir las cosas en la iglesia, las decisiones en la iglesia deben tomarse en función a lo que la cabeza nos diga, en función a y dándole la preeminencia a Jesús. Decidir en función a lo que Él nos enseña y definir en función a lo que entendemos en su voluntad. Nos podemos equivocar, nos vamos a equivocar, como individuos y como iglesia. De hecho, yo veía, creo que conversaba con el pastor, que no necesariamente la mayoría va a estar correcta. Votamos por mayoría, pero no necesariamente la mayoría va a tener la razón en el Señor. Quizá la mayoría esté equivocada. Quizá todos estemos equivocados. La mayoría y la minoría esté equivocada, que también es muy probable y puede suceder. Pero sí buscando darle la preeminencia a Jesús, ¿no? Pero sí buscando darle a Dios la prioridad, a Jesús la importancia en nuestras decisiones, buscando agradarle. En el versículo 19, ya vimos que es Jesús, y a lo largo de lo que vamos a estudiar hoy día, vamos a ver como figuras de Jesús, ¿no? Jesús, la cabeza de la iglesia, ¿no? Jesús, el más importante de la creación. Jesús, el primogénito de entre los muertos. Vamos a ir viendo ello. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Que agradase, que complaciese, que considerara bueno. A Dios, al Padre, le agradó, consideró bueno, complació, que en Jesús, que en él, habitase toda plenitud. Habitase es, tal cual, residir, que sea una morada permanente. En Jesús la plenitud, está toda plenitud, no como estuvo la plenitud, o en Jesús está la plenitud de vez en cuando, no es una morada permanente, ¿no? Toda plenitud la hallamos
en Jesús, que es plenitud. Esta plenitud se refiere a tres cosas. Pude hallar en diccionarios bíblicos que se refiere a tres cosas el uso en ese versículo. Plenitud como abundancia, plenitud como cumplimiento y plenitud como restauración. Me pasa. Entonces, nos dice ese versículo 19, al Padre le agradó, le complació que en Jesús resida, sea una morada permanente, toda plenitud. La plenitud es todo, es tal cual todo. Abundancia, cumplimiento y restauración, que definitivamente son tres cosas que encontramos en Jesús. En Jesús hallamos la abundancia de amor, abundancia de gracia, abundancia de paz, cumplimiento de las promesas. Jesús, de hecho, cuando Jesús viene al mundo, muere, resucita, ¿no? Cumple con una serie de profecías también. Así, hay muchas teorías, ¿no? No sé si han visto este canal, sí, sí. No sé si han visto este canal, History, ¿no? Es un canal de, como de conspiraciones, ya se ha vuelto un canal alienígena prácticamente History. Y sí, es claro, que están teorías todo el tiempo y también observan teorías respecto a Jesús, ¿no? Respecto a la iglesia, respecto a que quién pudo haber sido Jesús, va a volver, ya volvió. Y hay muchas, incluso hay iglesias que aún no consideran que Jesús sea el Salvador, no lo ven como un profeta más, ¿no? Hay algunos que dicen que ya vino Jesús, de hecho, ya, que ya regresó ya y que ya se volvió a ir. No se los llevó, no sé por qué, pero es lo que creen estas iglesias. Entendemos equivocados. Pero Jesús cumplió todas las profecías que había que cumplir. Y no solo como profecías, sino como promesas, ¿no? La plenitud del cumplimiento y también la plenitud de la restauración. En Jesús hallamos toda restauración. Al margen de cómo vengamos, al margen de cómo estemos, al margen de lo que hayamos hecho, al margen de lo que hayamos pensado, al margen de dónde venimos, en Jesús hallamos toda restauración. Aun cuando ya nos haya restaurado y nos volvamos a salir, nos puede volver a restaurar a través del perdón, a través del arrepentimiento y a través de la rendición, ¿no? En Jesús hallamos plena restauración. Es la plenitud, todo lo bueno es Jesús. Jesús es la plenitud de todo lo bueno. Y es tal cual nos dice el mismo versículo, ¿no? Es la plenitud de lo que le agrada al Padre. Y es por ello que Jesús también es el camino. ¿No? Es el camino porque Jesús, y a través de Jesús es que podemos agradar al Padre. Todo lo bueno, todo lo que necesitamos en nuestras vidas, lo encontramos en Jesús. Todo lo que creemos necesitar y lo que aún no sabemos que necesitamos, lo hallamos en Jesús. Como individuos y como iglesia. En Jesús, Jesús es refugio en tiempos difíciles, y no solo en tiempos difíciles, de hecho yo creo que es refugio en todo momento, aun cuando aparentemente no está pasando nada en nuestras vidas, igual estemos refugiados en Jesús, para no distraernos, y de hecho lo vamos a ver más adelante. En Jesús hallamos todo, ¿no? Empezando por salvación y reconciliación. Lo vemos en el versículo 20. Él, seguimos hablando de Jesús, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar. Reconciliar es cuando dos personas están enemistadas, ¿no? Cuando dos personas están peleadas,
reconcíliense, hagan las paces. Más específicamente, este término reconciliar es cambiar de una condición a otra, y es una reconciliación total. Cuando busqué este término en el original, por así decirlo, que es más cercano a lo que sería el griego en este caso, no solo es reconciliar, sino es reconciliar totalmente, es reconciliar todo. Es por ello que más allá, que no, es por ello que para reconciliarnos con el Padre no necesitamos más que Jesús, porque Jesús porque Jesús nos da reconciliación total, ¿no? Porque decir que para ser salvos, para reconciliarnos, para volver a tener una relación con el Padre, necesitamos de Jesús y algo más, no está siendo una reconciliación total la de Jesús. No está siendo suficiente Jesús. Si decimos que es, sí, por Jesús, pero tienes que bautizarte, entonces no está siendo suficiente Jesús. Entonces no fue un sacrificio perfecto, porque necesitas complementarlo. Es Jesús definitivamente suficiente para reconciliarnos, ¿no? Para cambiar de una condición a otra, ¿no? Cambiar de lo que éramos a lo que somos en el Señor. Pasar de muerte a vida, pasar de oscuridad a luz, cambiar de una condición a otra. De hecho, más específicamente, este término reconciliar es que no quede impedimento para la relación, que no haya impedimento para tener una relación, en este caso, con el Padre. Jesús nos da el puente para que no haya un impedimento, para que haya no solo impedimento, sino excusa para que tengamos una comunión con el Padre. En Jesús tenemos ese camino, y ya lo hemos visto en el cántico, lo hemos visto en el devocional, ¿no? Jesús es el camino, y no solo es camino, sino es camino y guía en ese camino. De hecho, vi una imagen, ¿no? Que decía Jesús es el camino, el guía y la meta. Jesús es tal cual todo. Habla también en este mismo versículo, el versículo 20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, que es el propósito divino que tuvo Jesús en la cruz. De hecho, pues, dato curioso, sí, dato curioso, esta palabra cruz es simplemente poste vertical. Encontré que en el original esta palabra cruz es poste vertical. Puede ser un poste vertical. De hecho, creo que ya el pastor también lo ha comentado en otras ocasiones, ¿no? Que se cree que no es necesariamente una cruz como sino era un poste, que los ponían así. El madero, ¿no? Que simplemente la palabra es madero, ¿no? De hecho, es un madero específicamente un poste vertical al que se refiere en la cruz. No que necesariamente cambia algo, pero como dato curioso. Y no habla del propósito divino que tuvo Jesús en la cruz, ¿no? Que fue el morir, el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha, para reconciliarnos con Dios, ¿no? Para reconciliarnos, para salvarnos del pecado. En el versículo 21, continuando con el versículo, y con ese terminamos, porque ya o ha pasado rápido el tiempo o hemos cantado mucho, una de dos. En el versículo 21, y a vosotros también, acá hablando, enviando una carta a la iglesia, entendemos, refiriéndose a la iglesia, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. A vosotros, que encontré también que hay gente que lo interpreta de esa forma, pero no entiendo, no es así, y también pude ver otras fuentes que no se refiere a eso, no se refiere a judío y gentil, que no se refiere a que vosotros que eres extraños, gentiles, y ahora son parte de, no, en realidad, sino se refiere al creyente, que pasa de la enemistad a la reconciliación a través del sacrificio de Jesús. Voy a leer
nuevamente. Desde el versículo 17 voy a leer. Si desean pueden acompañarnos. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Jesús nos ha reconciliado. Jesús, a través de su sacrificio, a través de la cruz, del madero, a través de su sangre, Jesús nos reconcilia y en Él hallamos toda plenitud. En Jesús hallamos reconciliación, hallamos restauración también, ¿no? No es que antes de que Jesús nos reconcilie hayamos estado muy bien, o hayamos estado limpios o en una buena vida, en una gran condición. De hecho, no éramos extraños y enemigos. Y es a través de Jesús y gracias a Jesús que ya no lo somos. Ahora, acá este versículo menciona haciendo malas obras, y que lo vamos a ver más adelante también a un poco de mayor profundidad. No que necesariamente dejemos de hacer malas obras una vez ya salvos. Como hijos de Dios, seguimos pecando muchas más veces de las que somos conscientes, de hecho, muchas más veces de las que pensamos, que diría yo, seguimos pecando, ¿no? Pero ya en Jesús tenemos perdón, tenemos restauración de nuestros pecados y de los que seguiremos cometiendo, ¿no? Que ojalá no los cometamos. Pero la idea no es tampoco que porque en Jesús tenemos reconciliación, peco, 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 acumulo y regreso, ¿no? Peco, peco, acumulo y regreso. No, ojalá entendamos que en Jesús tenemos plenitud y que estemos firmes, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, también firmes, fijos en Jesús, en su voluntad y en su camino. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Sí, pueden compartir. Hermano, claro que sí, lo veo, hermano. En el versículo 18, los testigos de Jehová por eso no se llaman iglesia. Ellos son el salón del reino de Jehová. ¿Por qué no se llaman iglesia? Porque, por ejemplo, dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Porque para ellos es ilógico, no es razonable que el Señor tenga muchos cuerpos, miles de cuerpos, porque cada iglesia es independiente, claro, autónoma, y ese es un cuerpo de Cristo. ¿Y cómo puede ser posible, dicen ellos, que una sola cabeza tenga tantos cuerpos? Eso sería monstruoso. Y por lo tanto, para ellos no tiene sentido. Y ciertamente este es un misterio. Misterio que, por cierto, estudiando los creyentes de una manera adecuada, nos podemos dar cuenta que tiene sentido, a las cuales se les llaman las iglesias neotestamentarias. Así que en ese sentido, ellos nunca te van a aceptar que hacen parte de una iglesia, y tampoco para ellos es lógico que le llamemos iglesia, porque está siendo un cuerpo chiquito y para que se junten un solo cuerpo. Y de ahí es que sale el otro grupo donde dicen que entonces, para no tener esos problemas de que haya iglesias así como con cuerpos chiquitos, que sea una sola iglesia general. La iglesia universal. La iglesia universal. Ahí viene el otro tema, del cual eso no enseña la Biblia. La Biblia habla de iglesias con un cuerpo y le pertenecen al Señor. Y son locales y visibles. Punto. Entonces, en ese aspecto está claro. Ahora, la otra partecita que quería aclarar o mencionar. Dice, y él es el principio y el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa eso de ser el primogénito de entre los muertos? ¿Es el primero que ha resucitado? En realidad no.
En realidad, en el Antiguo Testamento han resucitado varias personas. El punto es que todas esas personas que han resucitado antes de y después del Señor Jesucristo no nacen con esta resurrección que el Señor Jesucristo sí nació. ¿Cuál es la diferencia? Que Él nació, resucitó con un cuerpo glorificado. Lázaro y cualquier otro que haya resucitado. Eliseo resucitó también. La niña de Naín. En fin, ha habido varios resucitados. Pero ellos cuando han sido resucitados y han vuelto a la vida, han salido con sus cuerpos tan humanos y tan pecadores y tan carnales como nosotros. Pero el Señor Jesucristo no. Cuando Él resucitó, por eso Él es el primero y el unigénito y el primogénito de entre los muertos resucitados sin pecado más. Ahora, ciertamente que estamos hablando de humanos, de humanos. Y eso tenerlo claro, en ese sentido, Él fue el primogénito. Y por otro lado, Él fue el primero que con su poder, Él resucitó. Ninguno resucitado resucitó con su poder propio. Tuvo la necesidad de que alguien lo resucite. Pero el Señor dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y la doy porque quiero hacerlo. Y tengo poder para volverla a tomar. Entonces ahí está la diferencia. Nosotros creemos en un Cristo que tiene la capacidad de resucitar por su propia capacidad y poder, y en eso estamos nosotros. Ahí está. El que venció la muerte. Y damos gracias por ello. De hecho, hay una, ya fuera del estudio, ya más, a modo de comentario, hay una pregunta que veía en un post, me parece, una publicación que decía, ¿qué pasaría si encontrarían el cuerpo de Jesús? El cadáver de Jesús. Ya fue, ya se derrumba, pues no se derrumbaría, ¿no? Que evidentemente no, pues no entendemos que Jesús, como también nos menciona el hermano Miguel, venció la muerte y con un cuerpo glorificado resucitó, pues, ¿no? De hecho, Lázaro muere 2 veces, ¿no? ¿Sí? Lázaro vuelve a morir, ¿no? Pero los resucitados antes de Jesús fueron por la gracia de Dios. No murieron, resucitaron así nada más porque. No. Eso fue por la gracia de Dios, Sí, ¿no? definitivamente, es igual a Lázaro. No fue porque murieron y Y tenían pendientes. claro, no, fue la gracia de Dios. Definitivamente, no es Jesús, bueno, si entendemos Dios, Jesús como uno solo, Jesús mismo lo resucitó, ¿no? Por eso, a Lázaro directamente. Sí. Si es que no tienen algo más, gracias hermanos por acompañarnos, gracias por los hermanos que se han podido conectar. Que